ver todas estas noticias con vos. ¿Te generan algo? ¿Podemos hacer algo ante esta situación del país? La única opción es irse. La solución, ¿está solo en los políticos o los jóvenes pueden hacer algo? Tómate un segundo para pensar todas estas preguntas. Desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Buenos días a todos. Hoy nos vamos a comunicar con dos jóvenes que nos vienen a sacar un poco de estas dudas, de estas preguntas que nos estuvimos haciendo. Ellos son Micaela Quiroga y Julián Tripaldi. Bueno, muchas gracias por presentarme. Voy a empezar hablando de que, bueno, es importante destacar de que no soy una joven cualquiera, sino que soy una joven católica. Y eso sí importa porque durante todo lo que voy a conversar voy a hacer mención muchas veces a santos o a cosas que menciona la iglesia. Eso no quita el interés por la política para nada, pero bueno, vamos a ir hablando de eso de a poco. Primero que nada voy a hablar de que no hay para el hombre ninguna situación de vida extraña a la convivencia de la política. La coexistencia política es la forma natural de la vida del hombre. Y ese es un principio aristotélico del que habla Santo Tomás, uno de nuestros más importantes filósofos católicos, que dice que el hombre es por naturaleza un hombre social y político. Los hombres, según Aristóteles, no son todos iguales. Algunos nacen para obedecer, otros nacen para mandar, y de aquí la necesidad de la autoridad y del gobierno. Bueno, yo soy Julián Tripaldi y voy a seguir con la tesitura con la que venía Mica. Estaba hablando de la política según Santo Tomás. Y bueno, la política tiene un papel muy importante para cumplir en vistas a la felicidad de la persona. Pero esta acción política no consiste directamente en llevar a los hombres por los caminos de la religión, de la mística, de la virtud. Pero ojo, hay que tenerlo muy en cuenta. Consiste principalmente en lo que Santo Tomás llamaba gratia vivendi. Es decir, que el hombre tenga cuanto le es suficiente para poder vivir. Bien. Yo tengo una pregunta, nunca me quedó claro. ¿El cristiano puede involucrarse en la política? Porque los políticos son todos corruptos. No va con la vida del cristiano. Ustedes están hablando de política, de fe, pero ¿qué tiene que ver? Es un honor para el cristiano servir a la sociedad involucrándose en la política. Pero eso sí, en política se trata siempre de aquello que se pueda hacer, de modo que no siempre se tienen los medios para hacer lo que es necesario. Algo que es importante también destacar es que hay algunas decisiones a las que por motivos de conciencia ningún político cristiano debe asistir jamás. Pero como dice Santo Tomás, lo político está en nuestro ser. Por lo tanto, no hace falta ejercer un puesto político para hacer política. Pero, ¿qué es hacer política? La respuesta a tu pregunta está muy relacionada a lo que veníamos charlando antes, ¿no? Lo que dice Santo Tomás, lo que denomina gratia vivendi. Pero bueno, podríamos darle otra respuesta, es que la política es aquella acción o aquellas acciones que el ser humano realiza en beneficio de la sociedad. Está muy bien, pero ¿la iglesia debe involucrarse en estas cuestiones políticas? ¿Debe involucrarse en cuestiones sociales? ¿Sí? No hace política, sino que desde el Evangelio inspira la política. Y es por eso que nos propone soluciones para cuestiones técnicas de los problemas sociales. Pero aún así, en el transcurso de los años, muchos papas hablaron sobre temas que contribuyen al crecimiento de una sociedad justa. Otra pregunta. ¿Cómo se llega a un ordenamiento económico que sirva al ser humano y al bien común? Bien, desde ya que mi respuesta a tu pregunta va a estar muy ligada a lo que yo vivo, a la vida de un cristiano. Pero sin embargo creo que tiene mucha relación a todos los jóvenes. Porque nosotros tenemos la obligación de mejorar las instituciones y las condiciones de vida. Pero antes de querer mejorar a otros, primero debemos mejorarnos a nosotros mismos. Y bueno, este es el trasfondo que hace creíble nuestra involucración en la optimización de las relaciones económicas y de las relaciones sociales. Bueno, yo creo que está bastante claro lo que están contando, pero a veces lo veo muy lejano. ¿Cómo hacemos para comprender la realidad de cada uno de los hombres y así hacer justicia de verdad? Para responder tus preguntas, voy a mencionar los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Bueno, por un lado tenemos el bien común, la dignidad de la persona humana, la solidaridad y la subsidiariedad. Con estos 4 principios podemos comprender la realidad social del hombre y hacerla justicia en verdad. Bueno, empezando por el bien común. Es un conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Desear el bien común significa en este sentido ser capaz de pensar más allá de las propias necesidades. Tenemos que interesarnos por el bien de todos, también de aquellos por los que nadie piensa. Después tenemos el principio de subsidiariedad. Toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor o inferior no se encuentra en condiciones de hacer frente a la situación. En nuestro propio entorno hemos de resolver nuestros problemas automáticamente y pedir solo ayuda a los niveles más altos cuando nos sentimos desbordados. Antes de dar este paso debe de existir una colaboración que emana de todos, tanto de los que ofrecen su ayuda como de los que la reciben. El cristiano está llamado a tomar parte activa en todos los ámbitos de la sociedad y a no excluir a nadie de su participación. Pero para esto es necesario buscar una participación solidaria en la sociedad civil, informando y educando en los valores a los ciudadanos, y además involucrándonos socialmente en diferentes ámbitos para contribuir a la estructura de la comunidad. Y tenemos el principio de solidaridad. Nadie puede vivir en solitario, todos dependemos de los demás. Y esto se traduce tan solo en una ayuda prácticamente pura, no es así. Sino que tiene que ver también con poder tener a alguien cerca para hablar, intercambiar ideas, argumentos, necesidades, deseos, ayudando a desarrollar la personalidad. Este principio implica que los hombres de nuestro tiempo cultiven la conciencia de la deuda que tienen con la sociedad y de comprometerse a estar siempre ahí para el otro, teniendo en cuenta a las generaciones futuras a la hora de tomar nuestras propias acciones y decisiones. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son los valores esenciales que le hacen falta a nuestra nación para salir adelante? Es muy buena esta pregunta y nosotros también nos lo habíamos planteado, ¿no? Nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son los valores esenciales para sacar adelante a nuestro país? ¿Cuáles son los valores esenciales que debe tener toda nación? Y para nosotros son 3: la libertad, la verdad y la justicia. Pero para llevar a cabo una buena convivencia social, no nos podemos contentar con estos 3, sino también la misericordia y la caridad cumplen un rol muy importante. Porque como dice Santo Tomás, la justicia sin misericordia es crueldad. Y la misericordia sin justicia es madre de la disolución. Y esto que dice Santo Tomás sobre la justicia también se puede aplicar a los otros 2 valores. Es muy importante conjugar la libertad, la verdad y la justicia con la caridad y la misericordia. Pero permítame explayarme un poco más en estos 3 valores porque creo que son muy importantes. Así que es necesario hablar de cada uno de ellos. Voy a empezar con la libertad, que es un valor muy importante porque el hombre libre es el que puede asumir responsabilidades. Todos debemos tener la posibilidad de trabajar libremente o de atender una vocación personal, de irnos o de quedarnos. Esta es una pregunta que surgía antes. ¿Irse del país es la única opción que tengo? Bueno, no. Y ese era el objetivo un poco de la nota, ¿no? Decir, ¿qué podemos hacer ante esta situación del país? ¿Pero eso quiere decir que irse está mal? No, tampoco. La libertad es un gran regalo de Dios y es un derecho primario del hombre. Por eso no está mal. Pero sin embargo, debemos también ser libres para ayudar al país. Si no somos libres, no podemos ayudarlo, no podemos asumir esas responsabilidades que se necesitan. Y a veces somos nosotros los que no nos dejamos ser libres, los que nos atamos, ¿no? Pensando que ya todo está perdido. En segundo lugar, el valor de la verdad. Es la honestidad. Sin un trato honesto, cualquier comunidad se viene abajo. Cuando las palabras y las obras se contradicen,
La vida en sociedad se ve dominada por el engaño, la desconfianza, la frialdad. En el ámbito político-económico, esto se puede ver en la transparencia de las decisiones como en las acciones. Y nosotros también debemos ser portadores de esta verdad. Tenemos que construirla en esta sociedad, en todo sentido, llevando la palabra de Dios, que es la verdad viva, como también siendo honestos, transparentes en cada momento de nuestra vida. Y por último, la justicia, que consiste en la voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Existen dos tipos de justicia. Está la distributiva, que es la que practica una comunidad con sus miembros, haciendo partícipe a uno o a un grupo de una proporción justa de esta comunidad. Y por otro lado tenemos la justicia conmutativa, que está más relacionada con el ambiente económico, en la cual se necesita que se practique esta justicia para que cada uno de los hombres reciba un bien por un precio razonable. La injusticia surge cuando se atenta contra los derechos humanos y nosotros debemos defender tales derechos fundamentales de los seres humanos. Es necesario que nos involucremos. Y para ir finalizando, es muy importante tener en cuenta y seguir teniendo presente estos principios de los que hablaba Mika y de estos valores que acabamos de hablar, porque son necesarios para la construcción del país, son necesarios para esta situación dura que estamos viviendo, y no solo pensando en el país en general, sino también en cada uno de nuestros ciudadanos. Como vimos, irse del país no es la única solución que nos queda. Podemos hacer algo para crecer, No todo está perdido. pero no queda otra que luchar. Si queremos ser escuchados, debemos hacer ruido. ¿Y qué mejor ruido que nuestras obras? Buscar implementar estos valores y principios en el día a día con nuestros actos. Ser ejemplos de ciudadanos y formar argentinos que luchen por nuestro país. Argentina nos necesita. La patria te reclama. A vos. Necesita de vos. No la dejemos sola. A tus órdenes. No la dejemos sola. A tus órdenes.